compañeros y profesora, claro está. Bueno, yo, por ser el último en las exposiciones, hablaré acerca de los dos equipos que faltan, los ecógrafos y la unidad electroquirúrgica, de los cuales yo lo abordaré desde una perspectiva que se la mostraré ahora. Lo primero, tocaré el tema de la definición y el principio físico, aludiendo a cómo es el funcionamiento de cada uno de los equipos. Es importante recalcar que sin esto no sabremos plenamente qué es lo que pasa internamente dentro del equipo, cómo es la esquematización electrónica y la funcionalidad de esta para permitir que el equipo funcione. Después hablaré acerca del ciclo de vida continuamente, cuándo es el periodo que dan los fabricantes a cada uno de estos equipos para que dure, y en intervalos de mantenimiento también, que esto también ayuda para que el equipo se mantenga en el tiempo. Los daños más comunes que puedan padecer y por último las marcas que abundan dentro del mercado. Entonces, bueno, básicamente vamos a dar inicio a un sondeo preliminar y general de lo que vendría siendo un instrumento ecógrafo, detector de imagen, o sea, generador de imagen a través del sonido. Entonces, pasemos directamente a la línea de lo que es el ecógrafo. Entonces, el ecógrafo es un dispositivo que emplea el sonido como medio de transmisión y sensado para generar una imagen. En líneas generales, utiliza un circuito oscilador para que simplemente las vibraciones de cualquier frecuencia deseada puedan ser detectadas. Este circuito, que es capaz de producir oscilaciones, se conoce como circuito de tanque o circuito de compensador, y el cual consiste en la combinación paralela de un inductor y un condensador. El oscilador básicamente es un circuito que es capaz de producir oscilaciones de cualquier tipo de frecuencia. Los tipos de osciladores más comunes se dividen en 4: oscilador de Hartley, Schofield oscilador de cristal, oscilador de cambio de fase de resistencia condensador o resistencia capacitiva. Entonces, el oscilador de cristal, que es el que vamos a estudiar en esta unidad, es un tipo de cristal que vibra con frecuencia natural. El principio del oscilador de cristal es el del piezoeléctrico. Ya vamos ahora a entrar en detalle porque es fundamental esto del piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico, cuando se aplica una fuerza mecánica en la superficie, ciertos cristales como el cuarzo o la sal de Rothschild, realiza una diferencia de potencial de cara opuesta a la cara del cristal. O sea que me va a generar una FEM. Bueno, básicamente vendría siendo esto el ecógrafo. ¿Y para qué se utiliza? Pues vamos a detectar las señales a nivel sonora para poder generar una imagen, pero de diferentes sistemas en el cuerpo humano. Cuando ustedes les hablan de ecógrafo, ¿qué es lo que primero se viene a la mente? Se le viene a la mente un dispositivo que es capaz de detectar la imagen de un bebé dentro del vientre. Se hizo alta la ecografía, le dicen a la señora que está esperando un hijo. Pero no limitemos a solamente esta función del ecógrafo en realizar esto. Hay que tener en cuenta que el ecógrafo es utilizado para múltiples sistemas del cuerpo humano, como en el caso del sistema respiratorio, una imagen para detectar por decirlo así, el avance sistemático de las neumonías, cáncer de pulmón, cómo están estas áreas sombreadas del pulmón. Entonces se recurre a realizar un escáner por vía sonora de este sistema. Lo mismo como el ya mencionado en el seguimiento del embarazo en los ovarios de la mujer. En el corazón
no confundir con electrocardiograma, que es simplemente el registro de las pulsaciones eléctricas del corazón. Acá con el ecocardiograma obtendremos la imagen del funcionamiento del corazón, particularmente evaluándolo en el sistema espacial de este, el cual es muy útil por lo menos para que el médico infiera de acuerdo a los resultados si es necesario realizar un cateterismo, si se encuentra una válvula tapada, etc. Lo mismo vamos que, como lo muestra aquí la imagen, en el sistema digestivo, en el cual se emplea mucho para mirar ya sea el volumen, el tamaño o algunas afecciones que se puedan determinar a simple vista en una imagen captada en el órgano que compone el sistema digestivo. Entonces, vemos que cuando un médico le va a realizar un examen de rutina a una persona y esta la encuentra grabada, no, es probable que, o es necesario que se realice una colonoscopía. Entonces, anterior a esto, vamos a mirar cómo se encuentra el volumen del intestino para mirar su dilatación. Entonces, se le manda un examen con un ecógrafo para determinar todas estas variables incidentes para realizar este examen de la mejor manera. Entonces ya miremos de que en múltiples sistemas en el cuerpo humano se es necesario emplear este equipo para determinar muchas variables. Ahora miremos en la línea de tiempo cómo está comprendido históricamente la evolución del ecógrafo. Vemos que en el año 1880 se descubrió a través de los hermanos Curie el piezoeléctrico, que ya como mencioné, este efecto, cuando se le aplica una fuerza mecánica en la superficie del cristal, me genera un potencial eléctrico. Esto lo descubrieron ellos, pero en 1940 a 1950 vemos que se construye el primer PZT. Es una formación de un piezoeléctrico basado en una cerámica con aleaciones de titanato, circonato de plomo, pero que fue mejorado posteriormente en el año 1970 y en estudios preliminares antes a otro elemento de la tabla periódica como es el luteno, el cual digamos que generaba mucho mejor el impacto de generar la FEN y por la misma composición del material generaba menos distorsión de ruido. Ahora más adelante les mostraré una tabla comparativa de cuáles son los diferentes tipos de materiales empleados para esto. Ahora, en 1986 se implementó un modelo matemático que permitía focalizar la zona de estudio emitida por un ecógrafo. Porque, bueno, ahora cuando se explique el principio físico, denotaremos algo, que cuando se apunta a un área, este logra incidir ese haz compuesto de ondas sonoras que se van a refractar por medio del medio y me generarán la imagen en un escáner. Este modelo matemático precisó en un 99.9% la escalabilidad de lo que es en sí la variable real. O sea, no mostrará en sí el 100% como tal, pero es la mejor aproximación como tal a través de este modelo en la escalabilidad del proceso.
de detención de imagen por sonido. En 1992 la matriz epoxi, que es un tipo de matriz aplicada para mejorar el rendimiento y la eficiencia del equipo, que más adelante hablaré. Después de 1994 el procesamiento de imagen a color se vino a implementar, y de los años 2000 a 2018 la portabilidad de este con sus modificaciones y la alternancia para generar imágenes en 3D y 4D. Entonces básicamente vendría siendo esta la línea de tiempo de la evolución del ecógrafo. Entonces hablemos sobre el principio físico de un ecógrafo. Bueno, recientemente muchas de las innovaciones médicas pues, han tenido lugar por el uso del ultrasonido. Entonces el ultrasonido no es más que la energía sónica a frecuencias superiores a rango audible mayor de 20 kHz. Su uso en el diagnóstico médico se remonta en el periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial, como lo mencioné aquí, cuando ya comenzaron a crear nuevos materiales piezoeléctricos. Y esto es una consecuencia directa al desarrollo militar ya, porque los primeros equipos fueron desarrollados para milicias, de ahí a su expansión a todas las áreas del saber, porque recordemos que la Organización de las Naciones Unidas fue creada, entonces se firmaron acuerdos de paz, y muchos de los países devastados por esto les tocó evolucionar, porque esto es una extrema pobreza. De aquí nacieron las grandes potencias mundiales de ahora, y se implementó mucho capital financiero ahora para la mejora de la humanidad. Entonces vemos que esa ha sido la trascendencia de implementar la ingeniería para el pro de la humanidad. Bueno, las propiedades del ultrasonido, ya cerrando paréntesis. Al igual que otras formas de la energía sónica, el ultrasonido existe como una consecuencia alternativa. Compresiones y refracciones de un medio adecuado, ya sea aire, agua, el hueso, el tejido, y se propaga a través de ese medio a cierta velocidad. El comportamiento también depende de la frecuencia, o sea, en este caso de la longitud de onda, de la energía sónica y de la densidad y el cumplimiento mecánico del medio a través del cual se viaja. En las frecuencias normalmente utilizadas en las aplicaciones de diagnóstico, el ultrasonido puede enfocarse en un haz y obedecer a las leyes de reflexión y refracción, por lo que aquí agrandando la imagen nos damos cuenta de que tenemos medio de transmisión, rayos reflectados, rayos refractados y una interfaz en el cambio de medio. En frecuencias normalmente utilizadas en aplicaciones de diagnóstico, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto me permitirá a mí tener comunicación vial, órgano, interfaz para poder visualizarlo ahora más adelante por medio de otras técnicas empleadas electrónicamente para poder obtener una imagen de este. Entonces, la cantidad de energía reflejada depende de la diferencia de la densidad entre los dos medios. O sea, tenemos medio 1 y medio 2. Entonces, una de las características a tener en cuenta es la densidad, que hay un diferencial de densidad. Regularmente va a ser el medio externo que está en el aire y el medio interno que va a ser el órgano a objeto de estudio. Además, en cuanto más sea esto me va a generar un ángulo. Además, cuando cerca del ángulo esté esta incidencia, la interfaz marcará en un ángulo de 90 grados. Y si este ángulo varía, mayor será la porción reflejada del tejido o del objeto a estudiar. Ahora,
El comportamiento también depende de la frecuencia, la longitud de onda en este caso, de la energía sónica y de la densidad, el cumplimiento mecánico del medio a través del cual se viaja en las frecuencias normalmente utilizadas en aplicaciones de diagnóstico. Cada vez que un haz de ultrasonido pase de un medio a otro, una parte de la energía sónica se va a ver reflejada y el resto se refracta. Entonces, como aquí está en la imagen, vamos a agrandarlo aquí. Se envía aquí está, miren, si logran ver el cursor, se envía la transmisión. Hay que averiguar el porcentaje de cuál se refracta y esto va a depender de otras condiciones como la velocidad que se transmite, la temperatura del ambiente y la densidad. Y una parte se refleja, o sea que la otra parte se pierde. Lo que hay que tener en cuenta es el ángulo de incidencia. Me va a garantizar ahora cuánta información pasa y cuánta información se pierde, porque al final se van a perder, pero va a cambiar con otro tipo de técnicas que más adelante hablaré, que gran parte de la transmisión enviada se recupera en el medio refractada y se regresa y muy poca va a ser reflejada. En la ruta de propagación del ultrasonido a través del cuerpo no digamos que va a depender del tipo también de tejido. No es lo mismo aplicarle ultrasonido a la sangre que al hueso. Bueno, entonces veamos aquí la tablita para ver que de acuerdo al condicionamiento del medio, él tiene otras características. Bueno, tenemos como características a tener en cuenta el material. Obviamente el material al salir, el material del órgano de estudio, las temperaturas, la densidad de este, la velocidad y la impedancia. Esta impedancia, ¿cómo se calcula? Ya lo veremos. Entonces vemos una tabla experimental dada por diferentes valores. La velocidad de propagación del sonido a través de un medio varía con la densidad del medio y las propiedades elásticas de este. También varía con la temperatura, la velocidad a través de la mayoría de los fluidos corporales. Los tejidos blandos están en un rango más o menos alrededor de los 1550 metros sobre segundo. Y la velocidad en el agua es un solo poco más baja. Tengan en cuenta que la velocidad del sonido a través de la grasa es significativamente menor y a través del hueso es mucho más alto. O sea, encontramos de que va a haber mayor resonancia en un hueso que en la grasa. Ahora, cada material tiene una impedancia acústica y que esta es una relación de la presión acústica del ultrasonido aplicado a la velocidad de la partícula resaltante del material dado. Ya que la impedancia acústica es un valor complejo, ustedes saben que el circuito que lo compone es un circuito RC, una variable compleja. O sea, en términos característicos, va a depender mucho de estas variables para poder obtener, digamos, una parametrización ideal. O sea que en el momento en que cuando se tenga un ecógrafo, habrá un menú en donde se elija qué tipo de órgano se va a visualizar, porque ya vienen ya con una tabla definida de parámetros y características con valores experimentales que se han hecho ya de objeto de estudio y se tienen estas constantes aplicadas. Veamos la fórmula para determinar esta impedancia. Miren que con su letra está acá. Beta. Pero ¿qué es beta? Va a ser la amplitud dada por la onda sobre la amplitud de la onda más una unidad de distancia.
que esta a su vez sirve para sacar la constante de atenuación. Mirenla aquí en la parte superior. Y el cual va a ser igual al producto de la constante de proporcionalidad, la frecuencia de ultrasonido, y por beta, que ya la hemos sacado. Esta fórmula muestra que la atenuación aumenta con cierto poder de la frecuencia, lo que significa que en cuanto mayor es la frecuencia, menor es la distancia. Puede penetrar en el cuerpo con cantidad dada de energía ultrasónica. Bueno, es fácil de inferir que ya teniendo estas constantes sabemos de que a mayor longitud de onda obtendremos mayor visibilidad de la imagen, que si aumentamos esa banda de frecuencia obtendremos más distorsión. Entonces tenemos aquí los tipos de absorciones diferentes de diferentes medios. Es el valor medio dado por, en esta figurita que se pueden dar, esto es un valor medio de la capa de valor medio de profundidad de penetración del cual el ultrasonido se atenúa a la mitad de la cantidad aplicada. Recordemos que una parte es reflejada y la otra es refractada, pero esa refractada se atenúa. Y todo depende del medio en que estemos en objeto de estudio. Ahora, una característica bien conocida del ultrasonido frecuentemente utilizada en la biomedicina es la implementación del efecto Doppler, en el cual la frecuencia de la energía ultrasónica reflejada aumenta o disminuye mediante la interfaz en movimiento. La cantidad de cambio de frecuencia se puede expresar de acuerdo a la fórmula esta que está aquí. Aquí ya vamos a generar una variable que será el movimiento. Esto me va a producir un delta de F que viene siendo 2 veces la velocidad de la interfaz cuando se comienza a mover sobre la longitud de onda de transmisión del ultrasonido. Entonces sabremos cuál es ese delta de F. Es como si hiciéramos el ejemplo más básico de apreciación. Cuando una sirena de una ambulancia se va acercando hacia el observador, esta intensidad se escuchará más, que cuando se aleja se perderá más. Entonces, para un objeto de estudio, acercándolo a un órgano, elegimos el hígado, por efecto Doppler, a medida en que yo voy acercándolo más, moviéndolo, voy obteniendo visualización de esa capa del hígado. Y si lo voy alejando, se va perdiendo. El circuito básicamente se constituye de una configuración de capacitores, un cristal y las resistencias con un embobinado que me permite tener los voltajes específicos. Ahora, sigamos de los tipos de modo de transmisión. Podemos decir que hay modos básicos de transmisiones. Uno es el ultrasonido pulsado. En este modo ultrasonido se transmite en ráfagas cortas a una frecuencia de repetición que varía de 1 a 12 kHz. Y los ecos de retorno se muestran en función del tiempo después de la transmisión, que es proporcional a la distancia desde la fuente hasta la interfaz. El movimiento de la interfaz con respecto al tiempo puede también mostrarse como si fuera un tren de pulso. La duración de la explosión es generalmente aproximadamente de 1 microsegundo. Y el ultrasonido pulsado se usa en la mayoría de las aplicaciones de imagen. Vemos aquí en la primera imagen cómo está constituido. Una intensidad constante en unos tiempos de orden de milisegundos.
se va enviando cada pulso de ultrasónico. Veamos el de Doppler continuo, que es el segundo modo. Aquí una señal ultrasónica continua es transmitida mientras los ecos de retorno son recogidos por el transductor receptor. Cambios de frecuencia debido a interfaz móviles son detectados y registrados a la velocidad promedio de los objetos. Generalmente se determina en función del tiempo. O sea, aquí ya metemos la variable de tiempo de tránsito. Miren aquí, de su forma continua, de efecto Doppler. El efecto Doppler es muy utilizado en mediciones de flujo sanguíneo. Y miren que como en la tabla anterior estaba en un promedio del valor de la sangre del orden de los hertz, de 1 MHz. Aquí no se logra ver bien acá. Aquí está 4000 Hz. O sea, estamos hablando de 4 MHz. Aquí está amplificada y es continua. Tenemos dos características, una emisora y una receptora para el efecto Doppler. Ahora miremos el Doppler pulsado. Como en el ultrasonido pulsado, vamos a ampliar aquí la imagen. Así como en el ultrasonido pulsado también utiliza ráfagas de sonidos que se transmiten energía y reciben ecos de retorno. Sin embargo, en este modo la frecuencia cambia debido al movimiento de las interfaces reflejadas. Se pueden medir para determinar su velocidad. Por lo tanto, la velocidad como la distancia de un movimiento es objetivo para ser medido. En una aplicación, supongamos un ejemplo, una aplicación típica de 3 ciclos de ultrasonido de 3 MHz se transmiten por pulso a una frecuencia de pulso de 4 a 12 kHz. Aquí tenemos una información un poco más detallada, ya que por cada ciclo va haciendo una recuperación de retorno de esa onda reflejada y con el movimiento me va a generar esta velocidad de desfase que me permitirá a mí capturar por el pequeño intervalo de tiempo cada uno de estos. El Doppler pulsado de rango. Este modo es un refinamiento de ultrasonido Doppler pulsado. Un circuito de activación permite la medición de la velocidad del objeto a una distancia específica del transductor. La velocidad de estos objetivos a medir. Bueno, aquí lo vemos. Este es más sofisticado aún. Bueno, ahora teniendo en cuenta aquí en esta diapositiva cuando se habló, sí, o en esta, cuando se habló de la implementación de una mejora para esto, una de esas fue el empleo de matrices focalizadas. Estos arreglos matriciales consisten en la excitación de la señal por medio de intervalos de tiempo para obtener después una combinación de estas tanto en el modo de transmisión como en el modo de receptivo. Como ustedes saben, en efecto Doppler se utilizan dos sensores, uno que me envía y otro que recibe. Para cada uno de estos se emplea un paquete de detención de señal, que el cual en la combinatoria de estos podemos tener una imagen residual y por medio de técnica de discretización obtendremos la particularidad de obtener la imagen. El rendimiento del transductor de la matriz lineal
porque esto es una matriz, un sistema matricial lineal, es el más utilizado. De aquí se derivan los demás. Como se pueden dar cuenta, se compone básicamente de una parte de el ángulo azimut de elevación por cada uno de los paquetes y de acuerdo a cada una de las combinaciones de lo que se quiera, por lo menos haz de sonido focalizado, cuando se quiere hacer un realce, cuando quiere tener la imagen en 3D, pero todo partiendo del principio básico de enviar cada una de las tramas. El rendimiento de este transductor de ultrasonido implica muchos compromisos. Idealmente un transductor tiene alta sensibilidad, buena resolución espacial y sin artefactos. Los elementos de la matriz individual deben tener respuesta angular amplia en las dimensiones de la dirección, bajo el acoplamiento cruzado de una impedancia eléctrica emparejado con el transmisor. Vamos a agrandar aquí la imagen, esta que está acá. Para que la vean un momentico. Bueno, este vendría siendo, tenemos dos cables coaxiales, aquí tenemos los transductores, el piezoeléctrico viene siendo el que va a convertir esta señal a una señal eléctrica, y cada una de estas unidades que son los STAT, que ahí donde van a estar los arreglos matriciales, obteniendo, digamos, como en primera fase el envío de la señal ultrasónica acoplada a pequeños paquetes de energía compuestos y que me van a servir para el retorno nuevamente de la señal. El enfoque de alta velocidad es un formato de imagen sectorial. ¿Por qué? Porque aquí ahora tenemos a considerar dos cosas. Una, que los materiales ferroeléctricos deciden fuertemente el efecto piezoeléctrico y son materiales ideales para el uso médico. Entonces, ya teniendo en cuenta qué tipo de material voy a utilizar, porque una de las características es esa, cuál material utilizar, va a variar de acuerdo al piezoeléctrico para que pueda obtener una mejor comprensión de la señal en objeto de transmisión. Vamos entonces a mirar algo. Aquí, en este. Miren las coordenadas. Coordenadas X, Y, Z. ¿Por qué? Porque tengo que tener una referencia espacial del órgano de estudio. Entonces tenemos como lo siguiente componentes de diámetro en función del área de estudio, en función el ángulo azimut de elevación y lambda, que vendría siendo la longitud de onda de la onda de transmisión. Esto todo en un sistema acoplado, ¿para qué? Para obtener una resolución axial que me va a determinar la capacidad de distinguir entre objetos alineados en la dirección axial y la dirección de la propagación acústica. Se va a propagar entonces la onda sonora, está sobre el órgano. Yo necesito tener, entonces, para generar una imagen de pulso eco, que los ecos de dos objetivos respeten dos características. Uno vendría siendo el diámetro, la mitad del diámetro sobre la diferencia de la longitud de la ruta del trazado de la señal acústica. Y si la longitud de pulso acústico es igual a la mitad al diámetro de eso, al diámetro definido, luego se hace eco que los dos objetivos son solo distinguibles. Como resultado, la resolución axial a menudo se define como la mitad de la longitud de pulso.
Ahora, un transductor con alta frecuencia de resonancia y un ancho de banda amplio tiene un pulso acústico corto y buena resolución axial, cabe anotar. Pero hay algo que hay que tener en cuenta ahora, y es el patrón de radiación. Como habíamos mostrado en la anterior figura, en esta, estos arreglos necesitan tener una focalización del área en donde tienen que llegar. ¿Y cómo hace para que no se pierdan? Es necesario contar con un patrón de radiación, que es donde se va a focalizar ese haz de sonido sin que se pierda la señal, porque la señal puede ir por muchos medios y perderse en medio de ese medio, en muchas direcciones, perdón, y perderse en ese medio. Entonces, aquí vemos algo, que el patrón de radiación determina la región isonificada del tejido para una buena resolución lateral. Porque ya tenemos la parte en donde llega el haz de sonido, pero ¿y qué pasa a su alrededor? Entonces, se tiene en cuenta el diámetro de acción total para localizar también el radio de operación del haz de sonido y obtener una mejor resolución lateral. El patrón de la radiación para el traductor de banda estrecha de onda continua se describe mediante la difracción de Rayleigh-Sommerfeld. Volvamos en el tiempo nuevamente. ¿Quién era este man? O estos manes. Estos fueron los que diseñaron el modelo matemático en 1986. ¿Para qué? Para obtener esa aproximación como tal del espectro en donde se va a realizar el estudio del eco. Entonces es una aproximación razonable de primer orden. En el siguiente análisis voy a considerar aquí cómo se vería, porque este es a nivel mecánico, pero a nivel electrónico vendría siendo cada uno de estos paquetes, vamos a incluirlo aquí en una de estas formas, vendrían siendo cada uno de estos paqueticos acá, y cada uno con un pulso de radiación dados en decibeles. Recordemos que esto era atenuado, por lo tanto la otra es ganancia. Veamos aquí, sin relleno aquí. Cada uno de estos, miren, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces se delimita el área, el ángulo de donde va a reposar la señal, y aquí en cada una de estas tramas va a estar en el plano Z todo lo que es el patrón de radiación. Entonces, para cada reloj matricial va a tener una combinación de cada uno de las componentes, y esta tiene como digamos, como el término es como condición que la impedancia debe ser mayor al diámetro al cuadrado sobre 4 veces la longitud de onda. Y todo esto para generar la imagen. Bueno, continuando con la explicación, pasemos ahora al siguiente punto de nuestra agenda de la clase, que es el ciclo de vida. El ciclo de vida se hizo un estudio, bueno, basado en un estudio previo del CERAN, que es la Sociedad Española de Radiología Médica. Ayer presentó una guía de renovación y actualización tecnológica en el cual se analiza la situación actual del parque de tecnologías allá en España. Ya. Y el Instituto Nacional de Salud hizo lo mismo. Ya.
Evaluó, digamos, no en todo, porque bueno, aquí la competencia sigue siendo aún baja en cuanto al profesionalismo. Sin embargo, estaban las directrices ya plasmadas en papel. Entonces, basado en ese estudio, el CERAN evaluó todo ese parque de equipos que está allá de estudio de imagen y bueno, determinó que tanto como la resonancia magnética, los ecógrafos, los equipos de rayos X, para garantizar una calidad en la atención del paciente, elaboró una guía ya. Y una de las principales conclusiones que determinó era que el 32% y el 59% de los equipos de diagnóstico por imagen tienen más de 10 años en uso. O sea que hay que cambiarlos. ¿Por qué? Porque los estándares a nivel internacional lo ubican dentro de los 7 y 10 años, que este es el plazo para determinar la vida útil del equipo. Ahora, la periodicidad va a depender de una verificación intermedia, si es posible una línea de mantenimiento preventivo, para, digamos, extender este ciclo de vida. Vamos y miremos algo. Bueno, no tengo evidencia de esto, pero en un estudio que se le hizo a mi mamá cuando estaba embarazada de mi hermana actualmente tiene 7 años, eso fue para como el 2012. Yo me percaté porque en ese tiempo yo apenas estaba haciendo prácticas como metrólogo. Y resulta de que como curioso miré un sticker que tenía allí, la verificación que se le hizo a ese equipo, se le hizo una verificación y un mantenimiento. Decía que le tocaba al año siguiente, posterior al 2012, o sea, él le tocaba en el 2013. Pero la antigüedad de ese equipo estaba rondando como decir que, bueno, no recuerdo, pero sí sé que la fecha decía 2006 porque la plaquita estaba un poco borrosa. 2006. O sea, ese equipo en teoría debe estar bien ya, porque no tiene más de los 7 años, pero supongamos que a la fecha de hoy todavía ese equipo esté allí, estaríamos hablando ya de más de 14 años en uso. Entonces, por cifras estandarizadas, sabemos que entonces debe ser de 7 a 10 años. Miremos ahora las fallas más comunes. Revisando documentación, vemos que la ASTM 317, práctica estándar para evaluar las características de rendimiento de los instrumentos y sistemas de examen de eco, de pulso ultrasónico y sin uso de instrumentos de medición electrónico. Allí nos dan una recomendación dentro de esta norma y catalogan dentro de esas recomendaciones las 3 fallas más comunes dentro de los equipos de detención de imagen por sonido. Uno es la batería, que va basada en la duración de uso. Bueno, la mayoría de las baterías son de alcance recargable con una cantidad de tiempo, utilizable determinado por horas en miliamperios, que es el valor de la batería de acuerdo al equipo, y las exigencias que requieren la función del equipo. Una cantidad alta de miliamperios aumenta el tiempo de funcionamiento entre las recargas, como por ejemplo una batería de 1600 miliamperios, 1.5 voltios, tiene una vida más larga entre recargas que una de 1.5 voltios y 800 miliamperios, incluso aunque ambos entreguen el valor nominal de 1.5 voltios. Entonces, va de acuerdo a la capacidad. Vemos de que este equipo tendría que reemplazarse más la batería si su capacidad sería más pequeño, el que acabo de enunciar en el ejemplo. Aunque entreguen el mismo valor nominal de voltaje, pero su capacidad en amperaje determinará cuánto debe ser el tiempo en recarga y por lo tanto la duración de este en uso. Como aquel se va a descargar más rápido, que es de menos capacidad, va a acelerar más rápido, va a cortar más rápido la vida útil de la batería. En los cables encontramos el segundo tipo de fallas más comunes. Los 3 tipos de fallas en servicio comunes suceden en los cables coaxiales. La primera es una ruptura en el conductor central. Regularmente se daña esto. Esto interrumpe la señal eléctrica entre el transductor y el equipo
y pueden causar señales que parpadean en la pantalla por intervalos o simplemente la señal desaparece por completo. Un voltímetro puede ser utilizado para verificar si hay una continuidad entre la punta y el centro del conector, y si no existiera, el cable debe ser reparado o en su defecto reemplazado. Las rupturas en el blindaje sensado son el otro fracaso más común dentro de esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que revisar los cables coaxiales. El mal uso de ejercer fuerzas externas puede provocar que rápidamente se acorte también la vida útil de los cables. Por tal motivo es necesario realizar periódicamente unas revisiones dentro del listado, pues, del checklist que uno determine como ingeniero, si está en la parte de mantenimiento, incluirlo en los cables. Pues muy a menudo se dañan constantemente. La otra falla es el desgaste irregular, pero este viene a la cuña o zapata. Muchos códigos permitirán que el ángulo de la cuña esté dentro de más o menos 2 grados de variación respecto al ángulo de cuña nominal. Sin embargo, cuando se supera este rango, la cuña ya no es aceptable. Desgaste irregular de cuñas son fácilmente explicables. Si durante el uso del agarre del transductor el operador pone más presión sobre la parte frontal del transductor, que en inglés nose heavy, hará que se presente un desgaste excesivo en la parte frontal de la superficie de contacto, y con el tiempo el transductor se inclinará hacia adelante y haciendo que el ángulo de entrada disminuya. A la inversa, un agente en el agarre, que en inglés stay heavy, hace que la parte de atrás de la superficie de contacto se desgaste más rápido y la entrada del ángulo aumente. Por lo que habría que corregir el modo de instalación de este. El ángulo de la zapata o cuña desgastada es primeramente determinado al maximizar el flujo del sonido en el agujero del bloque. Vamos a ampliar aquí esta imagen y vemos que lo normal tiene que ser así, a 70 grados. Miren que acá, mire, 75 grados está muy inclinado hacia acá, no está en la vertical como acá. Por lo tanto, esto me va a representar que el equipo también se le acorte su vida útil. Miren que aquí también, pero aquí no es tan representativo el problema, el tamaño de dimensión del problema, como acá, en el TIE Hobby. Bueno, estas son las fallas más comunes. Miremos por último las marcas más reconocidas. A ver, en las marcas más reconocidas esto va en función de dos cosas. Una es el tema de qué tipo de ecógrafos, ya habrán básicos de gama media y gama alta. La clasificación relativa debe tener en cuenta que en cuanto sea mayor la gama del ecógrafo, mejor será la calidad y la resolución de la imagen, así como el número de opciones disponibles. Por ejemplo, los sistemas básicos proporcionan imágenes en blanco y negro. Los de rango medio están equipados adicionalmente con imágenes Doppler, mientras que los ecógrafos de clase experta incluyen ultrasonido 3D y 4D y usan el máximo de modernas opciones de procesamiento digital. Aquí en las imágenes, miren, uno básico, uno de estatus medio, estamos hablando ya de procesamiento de imagen con efectos Doppler implementados, lo que ya hablamos en principio físico, o sea que recubre mayor área, mayor exactitud. Y acá uno, digamos, ya más completo, ya esto lleva una electrónica de soporte mucho más avanzada y con muchas más opciones, pero digamos que en sí se va a utilizar para lo mismo. La marca, General Electric, Toshiba, Hitachi, Philips y el más común chino, el Mindray. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Continuamos para la próxima clase.